Bienvenidos nuevamente al curso Cómo enseñar acerca del don profético con la Biblia. Ahora corresponde la lección número 8. ¿Puede haber profetas verdaderos en este tiempo? Mire, los cristianos no tienen problema en aceptar a los profetas, pero cuando se refiere a los profetas antiguos, todo el mundo acepta la existencia de los profetas en el pasado, profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, y normalmente hoy los profetas, cuando ven a la Biblia y leen el mensaje de los profetas, pues los tienen como grandes hombres de Dios. Pero cuando se trata de considerar el don profético para este tiempo, allí sí como que muchos cristianos tienen problema en reconocer que el don profético pues puede existir en este tiempo, hasta el tiempo del fin. Es verdad que algunos dones espirituales tuvieron en el pasado una mayor relevancia, es decir, o mayor incidencia. El don de sanidad, don de lenguas, don profético. Pero eso no significa que no puedan estar presentes para este tiempo. Hay en las Sagradas Escrituras evidencias que nos permiten a nosotros creer, estar seguros que el don profético estará presente hacia el tiempo del fin. Es decir, que nosotros podemos tener profetas verdaderos de Dios en este tiempo. ¿Cuáles son estas evidencias? Vamos a ver por lo menos 3 pasajes de las Escrituras que vienen a responder a esa inquietud. La primera es en palabras del mismo Señor Jesucristo. En Mateo 24 nosotros encontramos el sermón profético de Jesús. Él, rebasando la barrera del tiempo, dijo las cosas que iban a suceder hacia el tiempo del fin. Y entre esas cosas, en Mateo 24, versículo 24, dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Son palabras del Señor Jesucristo. Y entonces, refiriendo hacia el tiempo del fin, dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. La pregunta que surge es, si Jesús lo miró, pues quiere decir que eso va a suceder. ¿De qué le serviría a Satanás levantar falsos profetas si no habría profetas verdaderos? ¿De qué le serviría a Satanás levantar falsos cristos si no hay un Cristo verdadero? Pero como hay un Cristo verdadero y como hay profetas verdaderos, entonces Satanás trata de engañar a los hijos de Dios creando falsos cristos y falsos profetas. Es evidente, pues, en palabras de Jesús, que hacia el tiempo del fin existirán profetas verdaderos. La segunda evidencia que tenemos la encontramos en el Antiguo Testamento. En palabras del profeta Joel, en el capítulo 2, él predijo lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu. Nosotros sabemos que Joel está haciendo aquí una referencia a la lluvia tardía, a esa manifestación especial del Espíritu Santo, que también aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 18. En el Pentecostés sucedió la lluvia temprana, pero estamos esperando la lluvia tardía, el derramamiento especial del Espíritu Santo. Pues Joel a eso se refiere cuando dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 2 elementos interesantes que hay que resaltar de esta predicción de Joel. En primer lugar, Joel refiere a los 2 elementos más comunes que el Señor utilizó en la comunicación del cielo con la tierra. ¿Recuerdan cuáles son? Sueños y visiones. Números 12:6 decía: cuando haya profeta de Jehová, le apareceré en sueños, en visión hablaré con él. Así que estos 2 elementos son mencionados aquí por Joel. Pero también, para que no haya duda, Joel dice: sobre toda carne, y profetizarán. Y luego insiste una vez más: profetizarán vuestros jóvenes y vuestros ancianos. Así que refiere al don profético hacia el tiempo del fin, en ocasión del derramamiento del Espíritu Santo. Finalmente tenemos otro argumento. Ese otro argumento está basado en Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 19. El último de los profetas bíblicos, Juan, por revelación, menciona
que la iglesia remanente, es decir, la última iglesia antes de la venida de Cristo, poseerá el don profético. ¿Por qué decimos eso? Apocalipsis capítulo 12 dice, el dragón, que es Satanás, se llenó de ira en contra de la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, el remanente, la última, la que queda. No hay una iglesia después de esta. Estamos en el tiempo de la Odisea, la última iglesia. Y ya no hay otra más. En la Biblia no se menciona otra iglesia más. Justo después de esto viene la venida de Cristo. Pues en este periodo de esta iglesia, la última iglesia, es que dice Juan que el Señor, Satanás, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y entonces menciona una característica especial: tiene el testimonio de Jesucristo. Él mismo se encarga de responder qué es el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así que esta sería una característica de la iglesia remanente, de la última iglesia. Por lo tanto, si unimos estos tres pasajes de la Escritura, tenemos plena confianza y seguridad que el don profético estaría presente en esta iglesia remanente. Podemos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, que habrá profetas verdaderos y hay profetas verdaderos en este tiempo moderno. Es una prerrogativa divina, no es una prerrogativa de nosotros. Y nosotros creemos que Dios ha dado una bendición especial a esta iglesia por la manifestación del don profético en la persona de Elena de White. ¿Por qué necesita el pueblo de Dios un profeta? Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Así como el pueblo de Israel en el pasado necesitó la ayuda permanente de los profetas, el pueblo de Dios de este tiempo necesita también el consejo y la orientación del profeta que ha levantado entre nosotros. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Qué bendición para nosotros como iglesia contar con la manifestación del don profético en nuestras filas. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos una ayuda especial. Dios no quiere que nosotros vayamos por caminos equivocados y nos ha mandado luz preciosa. Ojalá que cada uno de nosotros podamos apreciar este maravilloso don y entonces podamos seguir sus consejos y orientaciones. Termino para que juntos hagamos la siguiente resolución. Pregunto, ¿crees que la manifestación del don profético no terminó cuando la Biblia se cerró, cuando terminó el Nuevo Testamento? ¿Comprendes que la manifestación de este don existirá en la iglesia remanente hasta la venida de Jesucristo? ¿Aceptas que es una de las características distintivas, el don profético, de la iglesia verdadera? La iglesia adventista del séptimo día ha sido grandemente bendecida con la manifestación de este don en la persona de la señora Elena de White, a quien llamamos la mensajera del Señor. Si tú lo crees, te invito para que pongas tu firma o tu nombre en señal de aceptación, de compromiso y determinación para agradecer a Dios y seguir los consejos y orientaciones que Él nos ha dejado tanto en su palabra como en los escritos que llamamos del Espíritu de Profecía. El estudio adicional, un profeta moderno, correspondiente a la lección número 8, Elena de White, verdadera profetisa. Nos dice que Elena de White es considerada una profeta verdadera debido a que las pruebas para identificar a un profeta verdadero han sido clara y contundentemente apreciadas y reconocidas en su vida y en su ministerio. El impacto que ella ha hecho en el mundo cristiano ha sido verdaderamente impresionante. No tan solo personas internas, sino también testimonios externos confirman el valor de sus escritos. Son plenos de autoridad e inspirados divinamente. Esta es la conclusión a la que muchas personas, no tan solo de la iglesia, sino fuera de la iglesia, han llegado. Sus escritos son plenos de autoridad y divinamente inspirados. Basta con que uno se ponga a leer los escritos de ella para reconocer que realmente Dios estuvo detrás. A menos que uno no lea los escritos, es que puede uno tener ideas diferentes
en relación a ella. Por eso una de las invitaciones importantes que nosotros podemos hacer es para leer, para comprobar que realmente sus escritos corresponden a la inspiración divina. Uno se pregunta, ¿cómo ella pudo haber escrito tanto y de tantos temas tan diferentes? Digo ella porque fue una mujer con tan poca educación formal. Ustedes recordarán que solamente estudió hasta tercer año de primaria. Y a pesar de que ella no tuvo una educación escolarizada, ¿cómo pudo haber escrito de tantos temas tan diferentes? Recordemos, por ejemplo, de qué cosas ella escribió. Pero no tan solo escribió por escribir, sino la contundencia, la veracidad de sus escritos. Habló de educación, habló de familia, habló de nutrición, habló de salud en general, habló de las publicaciones, habló de teología, habló de religión, habló de profecía. ¿Cuántos temas tan variados? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Cómo una mujer tan sencilla pudo haber escrito tanto, de tantos temas tan variados, pero también de la manera tan contundente? Porque en última instancia podríamos decir, alguien puede escribir mucho, pero ¿de qué manera tan contundente? Evidentemente, nosotros decimos, fue la inspiración de Dios. Y así es que sus escritos se han publicado y distribuido alrededor del mundo. Por ejemplo, El Camino a Cristo ha sido traducido en más de 170 idiomas. Ella es considerada una de las escritoras norteamericanas más traducidas de la historia. Voy a poner algunos ejemplos de testimonios externos que justamente confirman la inspiración de Elena de White, porque testimonios internos hay muchos, pero voy a comentar 2, 3 externos. Por ejemplo, la señorita Macmillan, profesora de literatura de la Universidad de Tucson en Arizona, ella dijo lo siguiente en relación a los escritos de la señora White: de todos los escritos antiguos, medievales o modernos, no hay escritos tan llenos de belleza, tan perfectos, tan puros y sin embargo tan simples, fuera de la Biblia, como los escritos de la señora Elena de White. Qué testimonio tan importante, ¿verdad? No he encontrado otros tan puros, tan exactos, tan correctos. Bueno, esto hizo que el deseo de todas las gentes también ocupara un lugar muy especial en la biblioteca del Congreso en los Estados Unidos. Otro testimonio, recientemente lo tenemos también de la doctora Florence, una profesora de educación de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Dijo ella: recientemente mi atención fue llamada al libro La Educación, escrito por Elena de White. Este libro, escrito a comienzos del siglo XX, estaba más de 50 años adelantado a su época. Me sorprendí al saber que fue escrito por una mujer con solo 3 años de primaria. Así que personas, cada vez más personas externas, sorprendidos por la contundencia, por la calidad de sus escritos, por la actualidad de sus consejos, han quedado sorprendidos, y cada vez más personas quisieran conocer más de los consejos y orientaciones que ella dio. Por ejemplo, en materia de salud, más personas están tratando de seguir el estilo de vida que ella promovió. Un estilo de vida que cuando ella lo hizo, pues sencillamente fue ignorado. Así que estos son algunos testimonios que confirman que Elena de White fue una profeta verdadera. Ojalá que nosotros, con esa confianza, podamos pedir a Dios que nos ayude para incorporar a nuestra vida esos consejos y orientaciones en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en nuestra vida personal, de tal manera que podamos prepararnos para el pronto retorno de Jesús.